¿Qué tal, mis queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy seguimos en nuestros devocionales de nuestra serie Los Nueve. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, Coahuila. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro cuarto tema, nuestra cuarta manifestación de los nueve, el fruto de mi vida, el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Esta semana estaremos analizando esta cuarta manifestación que es la paciencia. El día de hoy el día de hoy vamos a analizar el pasaje que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo número 12, versículos del 1 al 2. Y vamos a ver la paciencia de la vida cristiana, la paciencia en los creyentes, en el cristiano. ¿Cómo es esto de la vida cristiana? ¿Por qué debemos vivirla con paciencia? Y te invito a que vayas conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículos 1 y 2. Y leámoslo de la siguiente manera, dice el pasaje. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este pasaje encontramos que el autor de la carta a los Hebreos utiliza que tenemos por delante una carrera. Esta carrera es la vida de aquellos que hemos creído en Jesús, es la vida cristiana. Y dice que esta carrera debe ser corrida con paciencia. Me llama la atención que una vez más aparece esta manifestación del Espíritu Santo para que nosotros la podamos aplicar. Y ahora no solamente a aspectos cotidianos, sino a nuestra vida completa. ¿Por qué debemos aplicarla a nuestra vida completa? Bueno, primeramente porque nosotros tenemos una meta en la vida, que es ser como Jesús. Los que hemos creído en Jesucristo, los cristianos, no nada más andamos por el mundo y por la vida a ver a qué hacemos o qué se da o por ahí se va. Nosotros tenemos una meta y es parecernos cada vez más a Jesucristo. No somos un turista que va a un lugar y cuando llega al lugar pregunta, pues, ¿qué hay que conocer? Nosotros ya sabemos lo que queremos hacer porque la Biblia nos enseña que debemos vivir como Jesús vive. Por eso usted y yo que me está escuchando, si usted es creyente, si usted es cristiano, debemos tener en claro que la paciencia debe ser el reflejo y debe ser el fruto de nuestra vida en todas nuestras circunstancias, porque Jesucristo vive en nuestras vidas, porque queremos ser como Jesús. Por eso debemos tratar y buscar todo momento de ser más pacientes, de desarrollar esa paciencia en nosotros, de dar ese fruto a nuestro alrededor. La vida cristiana tiene un destino y estaría muy bien que al final de cada día nos estemos preguntando qué tanto estamos avanzando en esto de la paciencia. También esto de la paciencia y esto de la vida cristiana, la paciencia en la vida cristiana, este pasaje nos dice que debemos correr con paciencia porque aparte de que tenemos una meta, también tenemos una inspiración. ¿Por qué nosotros buscamos ser pacientes? ¿En dónde te encontramos el apoyo y el ánimo para poder ser pacientes en los momentos tan difíciles en los que seguramente nos vamos a encontrar? Bueno, tenemos inspiración. El pasaje dice, el autor de la carta a los Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, o sea, alrededor de nosotros, tenemos una gran nube de testigos. Lo que nos está diciendo es que tenemos a muchas otras personas, muchos ejemplos que tal vez han pasado por las mismas pruebas que tú y que yo, o tal vez mayores, y que aún así perseveraron con paciencia. ¿A qué nube se refiere el autor de la carta? Se refiere precisamente al capítulo anterior, el capítulo número 11, cuando nos presenta los ejemplos de Moisés, cuando nos presenta los ejemplos de Abraham, de todos los grandes personajes de la Biblia, incluso los profetas que menciona él, que incluso mueren sin haber visto la recompensa de todo lo que ellos estuvieron realizando en vida. Esta inspiración nos debe llevar a entender que cuando nosotros estamos corriendo, cuando nosotros estamos avanzando en esta vida, en el diario vivir, nosotros no debemos buscar inspiración en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho en la vida de otros grandes personajes que están escritos en la Biblia y que Dios quiere hacerlo también en la tuya.
Tal vez has pasado por la prueba de la pérdida de un ser querido. En la Biblia hubo personajes que también perdieron a su familia y aún así se mantuvieron firmes y pacientes en el Señor. El caso de Job, que estudiaremos en esta semana, es uno de los más conocidos. Perdió su familia, perdió su riqueza, perdió todo lo que tenía. Y sin embargo, él permaneció fiel, permaneció esperando en Dios, reconociendo que todo lo que puede suceder, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, porque Dios quiere mostrar su gloria a pesar de nuestras dificultades, porque Dios está haciendo lo que está haciendo en el tiempo perfecto de Él. Esa es nuestra inspiración. Moisés, otro ejemplo de paciencia. Cuando todo lo que hacía el pueblo le reclamaba, cuando las personas a su alrededor cuestionaban inclusive el liderazgo que él tenía dado por Dios, él se mantuvo paciente y esperó en el Señor. Y a pesar de que no pudo entrar a la tierra que Dios le había prometido, el Señor le permitió poder ver esa tierra prometida. Yo no sé qué es lo que puedas estar enfrentando tú hoy, pero te invito, toma la inspiración de esos grandes hombres y mujeres que están en la Biblia, para que podamos inspirarnos en ellos y seguir desarrollando esta paciencia que Dios quiere desarrollar en nosotros. Tenemos una meta, tenemos una inspiración, pero también hay algo que nos está estorbando todos los días y hay algo con lo que estamos luchando y luchando en contra. Dice el texto que debemos despojarnos de todo el peso y el pecado que nos asedia, y así es como debemos correr esta carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Déjame hacer una aclaración. El Nuevo Testamento, que es donde está esta carta a los hebreos, fue escrito en griego, y en el idioma original esta palabra que se traduce como despojémonos tal vez podría ser traducida de una manera un poco diferente. Tal vez la mejor traducción sería: y mientras nos despojamos de todo el peso, o tal vez también puede ser traducida como: y habiéndonos despojado del peso y del pecado que nos asedia. En nuestro español, esta palabra despojémonos es una orden, es un imperativo. Sin embargo, en el idioma original no lo es. Es una acción en el tiempo presente. Es algo que se hace en este momento, pero que tiene es una acción continua. Por lo tanto, está diciendo que el despojarse de todo peso y del pecado es algo que debemos estar haciendo continuamente, porque es precisamente este peso, este lastre, dice la Nueva Versión Internacional, nos estorbará para que desarrollemos esa paciencia que Dios está pidiendo de nosotros mismos. Muchas veces nosotros pensamos que podemos seguir, podemos avanzar en medio de nuestras dificultades, pero mira, la Biblia nos enseña que este pecado que nosotros podemos estar enfrentando, es un círculo vicioso que, si tú dejas que entre a tu vida, te comerá, te devorará. Y no solamente eso, sino que consumirá todo lo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en ti. Hablando del amor, el gozo, la paz y la paciencia, que es el tema que nos está tocando, que nosotros estamos trabajando el día de hoy. El pasaje literalmente dice: el pecado que fácilmente nos asedia, que tan fácil nos asedia. Cuando habla de el peso, habla es como se utilizaba esta palabra en la antigüedad para tratarse de el embarazo que causaba dificultades, de aquello que entraba, podemos nosotros hoy entenderlo como algo que entra a tu vida y que te causa dificultades en la vida cristiana, como por ejemplo la duda, el orgullo, la pereza. Cualquier cosa como esta se está haciendo el peso y están siendo ese lastre que no te van a permitir desarrollar la paciencia en los momentos en los que necesitas aplicarla. Este tipo de situaciones no solamente nos van a enseñar, o no solamente nos van a hacer que olvidemos lo que hemos aprendido acerca de Dios, sino que también nos van a alejar de la meta y de la inspiración que nosotros debemos estar siguiendo. Por eso también tenemos un enemigo, y ese enemigo es el pecado, y es el peso que nos asedia todos los días. Y por lo tanto, como nosotros aprendemos en nuestro módulo 2 del Venid y Ved, tenemos una lucha todos los días. Esa lucha es una lucha con nuestra carne,
Y nosotros tenemos que alimentar al Espíritu Santo leyendo la palabra de Dios, como lo vemos en el módulo 1 del Venid y Ved, cómo podemos tomar nuestra Biblia y también debemos orar y alimentarnos y escuchar a Dios, como también lo vemos en la lección número 2 de nuestro módulo 1 del Venid y Ved, para que podamos seguir creciendo en el Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios, llenándonos del Espíritu Santo y que podamos mostrar este fruto del Espíritu, esta manifestación del fruto del Espíritu, la paciencia. Y por último, ya vimos que nosotros debemos correr con paciencia esta carrera, porque tenemos una meta, porque tenemos una inspiración y porque tenemos un enemigo. Pero yo quiero que entendamos algo. Tenemos un ejemplo perfecto para poder desarrollar esta paciencia. Y este ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me hace pensar en el mismo apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, perdón, y cómo él nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo se ha entregado y se ha entregado por gracia. Me gusta recordar el pasaje en donde el apóstol Pablo nos dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, el cual, por el gozo, es decir, a pesar de que era Dios, no tomó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó, se despojó de esa naturaleza de ser Dios, tomó forma de humano, y no solamente forma de humano, sino forma de esclavo, y se entregó por nosotros. Una pregunta que debemos hacernos todos es, si nosotros creemos o no creemos que Jesús sabía todo el sufrimiento que iba a enfrentar. La respuesta es obvia, claro que lo sabía. Sin embargo, él decidió seguir adelante. ¿Por qué? Tomó el reto con paciencia y esperó el tiempo señalado y esperó las formas, esperó que todo estuviera en el momento perfecto para poder realizarlo. ¿Y por qué soportó el dolor? ¿Por qué con paciencia todavía en el momento de la cruz él seguía soportando el dolor que estaba viviendo? Porque había una meta, porque había una inspiración y porque había un enemigo que vencer. Por eso Jesús se ha convertido en nuestro mayor ejemplo de paciencia. Jesús siempre tuvo el control de toda la situación en la cruz, en su arresto, en su muerte y aún en la resurrección. Él es nuestro ejemplo de la paciencia, actuando en todo momento. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que estás viviendo el día de hoy, pero una cosa sí sé. La paciencia es esperar en Dios. Esperar en que su voluntad es la mejor. A pesar de lo que estás viviendo y enfrentando, Dios tiene un plan perfecto para mostrar su gloria y para mostrar que su tiempo es el perfecto. Y esto es la paciencia que tenemos que aprender a desarrollar, porque no la desarrollamos sola, tiene que ser desarrollada por el Espíritu Santo, que mora en todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, aquel que ha invitado a Cristo a que entre en su corazón. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y yo espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de nuestros medios digitales, ya sea por el devocional en WhatsApp o tal vez en Facebook, Pipacuna, en Twitter, Pip-Acuna, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, o en nuestro sitio web, pipacuna.org. Espero que mañana volvamos a encontrarnos. Que el Señor te bendiga.